Estamos en el programa Expresión Política que se transmite a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM, SR Radio a nivel continental. Hoy en el programa Expresión Política estaremos hablando y analizando lo que es la dictadura, de la democracia a la dictadura, dos sistemas o dos modelos de gobernabilidad que debemos de irlo enfocando y desglosando correctamente las metodologías por las cuales hay diferencias sustanciales de la democracia a la dictadura. Tenemos como invitado al señor ingeniero Galo Aguirre Montero. Él fue exdiputado de la provincia de Loja ante el Congreso de la República del Ecuador, no de la Asamblea Nacional Legislativa. Con él vamos a hacer información. En los actuales momentos es un analista político de la provincia de Loja, muy reconocido en algunos medios de comunicación, como esta gran alianza de medios. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Gracias, Pablo. Lindo, buenos días. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes, realmente, al menos en esta tribuna, donde se analizan con toda seriedad, ¿no?, los problemas de Loja, los problemas del país, y realmente tratamos, ¿no?, y me incluyo en eso, de no ser negativos, ¿no?, siempre mirar hacia adelante y ser positivos, ¿no? Porque los problemas en realidad casi como que los conocemos de memoria. Lo importante es buscar soluciones y que nosotros como ciudadanos conscientes seamos parte de esas soluciones. Perfectamente. Señor ingeniero, yo quiero partir con algo elemental y vital. La República del Ecuador cambió sustancialmente desde que la Constitución de Montecristi comenzó a elaborarse por parte de los asambleístas alzamanos. Hay que ser directos en esa puntualización, en la cual redactaron normas constitucionales que el día de hoy prácticamente están enfocando dos sistemas de gobernabilidad, dos modelos, la dictadura y la democracia. Señor ingeniero, ¿es pertinente debatir estos dos modelos o debatimos los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República, el señor ingeniero Daniel Noboa y la señora Luisa González? Es una inquietud tremenda, ¿no? Por ejemplo, cuando con bombos y platillos, y allí sí hay que tener memoria y recordar, se aprobó con el 78%, creo fue, la constitución porque estábamos en la novelería, claro. Una novelería, pero que los cambios, que se creó el Consejo de Participación Ciudadana, que los 5 poderes de Estado, una serie de novelería, que era una constitución eminentemente garantista, que nos garantizaba todo, a todo el mundo, una novelería. Y yo me pregunto, Pablo y Lindon, del 78% que aprobaron esa constitución, yo voté en contra, ¿alguien la leyó? Para Dudo emitir mucho. su voto de aprobación. Dudo mucho. No es cierto. Yo diría que prácticamente nadie. Por eso estábamos inmersos en esa novelería que nos decían una constitución que va a durar 300 o 400 años. Y a los pocos meses se comenzó a determinar las falencias tremendas que tenía, ¿no? Y a lo largo de estos años, en este momento estamos hablando que se necesita otra constitución. Exactamente. Y los mismos que la redactaron están hablando que hay que justamente cambiar eso, ¿no?, o instalar una constituyente. Le consulto sobre lo que acaba de manifestar mi estimado Galo. 78%. ¿Usted cree? Yo no le creo. Bueno, es la figura que nos vendieron. Claro, porque como tantas veces. ya tenemos datos históricos de cómo han actuado y actúan este tipo de andamiajes ideológicos a nivel continental. Entonces, a lo mejor la Constitución no tuvo el respaldo del 78%. O por lo menos tan amplio, ¿no? Exactamente. Pero con que hubiera tenido el 50.01% ya estaba aprobada por la mayoría, no es la ley. Pero lo que sí es un punto que lo topaste muy bien, Pablito. Este esquema que nos han vendido, hay una anécdota que yo no me canso de repetirla. Cuando el coronel Chávez visitó por primera vez a su ídolo, Fidel Castro, después de arrodillarse y adorarlo, le dijo, ahora sí, comandante, denos armas para hacer la revolución. Y Castro le dijo, no, chico, estás equivocado, la revolución ya no se hace con armas,
La revolución se hace con Con votos. claro. Tienes que agarrar el poder y no volverlo a soltar. Aquí nos salvó Taita Dios, la Virgen del Cisne y Lenin Moreno. No, hay que Claro. reconocer, este nos salvó porque estaba programado todo el continuismo que estamos viendo en Venezuela. O sea, siguiendo el consejo de Castro, agarra el poder y no lo vuelvas a aflojar como sea. Ujú. Claro. Entonces, vale la pena comenzar a analizar, por ejemplo, el tema constitucional, el tema constituyente, porque, claro, ahora los sectores ideológicos dicen, no, no, los planes de trabajo, que no hay escuelas, que no hay carreteras, Ves, sí, que no hay eso. medicinas en los hospitales. No, no, eso es secundario, a criterio personal. Son dos modelos los que se están discutiendo. Así es. El del señor Noboa, que es la democracia, y el de la señora Luisa González, que es la dictadura ideológica continental. Entonces, ingeniero, vamos desglosando. ¿Cuál es lo pertinente para la República del Ecuador y para el pueblo ecuatoriano el día de hoy? El otro día, miren, en alguna entrevista alguien le escuché decir algo que se me grabó. Dice, el día de que vayamos a votar, no te olvides. ¿Qué necesitas llevar? La cédula. Pero no te olvides también de llevar en una mochila la memoria de todo lo que ya hemos vivido y pensar si queremos volver a vivir eso o queremos vivir con otro esquema. Mi estimado Galo, entonces le pregunto, ¿tiene memoria usted? Yo sí tengo memoria y me precio de tener buena memoria. Entonces, ojalá todos tuviéramos esa memoria para el día de las elecciones, llevar esa memoria en una mochilita, la cédula y la memoria. ¿Queremos volver a vivir lo que ya vivimos con tanto dolor y lágrimas? Perfecto. Entonces, ¿me permite poner un audio de esta memoria que usted hace referencia, que es necesario refrescar en este 2025, en esta segunda vuelta electoral, para no caer en la dictadura? Prefiero la democracia. Vamos, Lyndon, con este audio de lo que fueron las declaraciones. Los hechos se produjeron el 17 de agosto del 2015. Las declaraciones son del 18 de agosto del 2015 sobre la detención de ciudadanos del pueblo de Saraguro. Vamos con el audio. Ese. Señor ingeniero, Volvemos a la memoria, ¿no? volvemos a la memoria. Qué importante que es tener memoria. A veces miramos las cosas demasiado ligeramente y no nos acordamos de esto. Aquí recuerdo que decían que deberían ser unos verdaderos héroes, policías y militares que los fueron a sacar de sus guaridas a estos delincuentes. Bueno, y estos delincuentes que tuvieron la osadía de plantarse frente al tirano, pues hay algunos que no sé si todavía tienen problemas judiciales. Todavía siguen con problemas Todavía siguen judiciales. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Son Entonces, pero 10 años.
dice, bueno, 8, 10, 15 policías, no estamos nunca de acuerdo con el esquema de violencia, venga de donde venga, ¿no? Pero ¿cuántos heridos, cuántos atropellos se dieron en la revuelta del señor Issa, en las 2 revueltas del señor Issa? ¿Cuántos policías atropellaron? ¿Cuántos policías murieron? Recuerdo que a los policías los secuestraron y los humillaron públicamente. Recuerdo eso, ¿no? Claro. Eso hicieron, pero no, pues después prevalidos de una gran mayoría que armaron en la asamblea, fueron perdonados y aquí no ha pasado nada. Claro, esas declaraciones fue de la gobernadora, La gobernadora sí, Santos. Giovanna Ortiz, en el haber ordenado la detención de 29 20. ciudadanos del pueblo de Saraguro. Las protestas es el derecho que supuestamente está en la Así es. Constitución, el de protestar ante las disposiciones dictatoriales del dictador. Y que uno considera injustas, ¿no? Claro. Obviamente. Ahora, yo recuerdo, porque estuve allí en aquellas declaraciones y cuando escuché acto heroico, regresé a ver a todo el mundo y digo, por Dios, acto heroico. Eso no es un acto heroico. Y recuerdo que entraba el comandante de la policía del distrito sur del ejército, de la tercera división, le decía, señor comandante, esto es un acto heroico. Y dijo, nunca puede ser un acto heroico ir contra el pueblo. Simplemente se cumplen disposiciones, pero no es acto heroico. Entonces, imagínese decir que era un acto heroico, quitarles la libertad a 29 hombres y mujeres del pueblo de Saraguro. Y los hechos después que yo recuerdo en la Corte Provincial de Justicia, muchas mujeres del pueblo de Saraguro, lloraban, aguantaban el clima, lluvia y sol, viendo a sus familiares que eran procesados. Qué dantesco. ¿Cómo podemos hablar de acto heroico cuando un personal policial de las personas armados, porque todos van armados, frente a un pueblo que tal vez tendrá un garrote, un palo, un tirajeres, ¿no? Claro. Entonces el acto heroico para esta persona que lo ha dicho, bueno, tal vez no tiene concepto de lo que realmente estaba diciendo. Pero, como digo, no puedo estar yo de acuerdo con los actos de violencia, pero nunca podemos quitarle el derecho al pueblo de protestar cuando se siente oprimido, cuando se siente vilipendiado y no tiene quien lo defienda. Yo por eso digo, memoria, no nos olvidemos. La memoria, claro. No nos olvidemos de eso, el día que vayamos a votar, la cédula y la memoria. Queremos volver a repetir todos esos hechos que se dieron, tanto atropello que se dio en este país. Lo grave es que pasa el tiempo, y las nuevas generaciones de esto ya no conocieron o poco les importa, que sería eso muy grave. Pero te digo, hay que recordar las cosas, los atropellos que se dieron en la justicia. Recuerda cuando el señor Jacques les ordenó a los jueces por escrito que estaba completamente prohibido fallar en cualquier reclamo que vaya contra el Estado. Contra el Estado, claro. ¿Es eso un acto democrático, un acto de respeto a la justicia? No, eso era una dictadura. Una dictadura, ¿no? Eso de que, por ejemplo, el señor iba por la calle en una caravana y que quería que a un personaje le había hecho una mala seña, paraba la caravana y se bajaba y prácticamente ordenaba que lo lleven preso. Y en las sabatinas juzgaba y decía quién era culpable y quién era inocente. Las sabatinas eran el tribunal de Inquisición Así era, ¿no? de aquella época. Entonces digo que bueno recordar esto, bueno en el sentido de que no podemos perder memoria, malo en que qué pena que en nuestro país haya sucedido eso, ni en las peores dictaduras se dieron casos. Aquí tuvimos dictadura como la de Rodríguez Lara, donde yo creo que ni ¿Qué fue una dictadura blanda? Una dictadura muy blanda, un hombre tolerante, un hombre tranquilo. Sí, bueno, entonces te digo, pero no podemos volver a eso. Aquí estamos frente... ¿Qué estamos viendo estos días? Algo que nos llena de vergüenza. Juicios de metástasis. El último que estaban ayer, ¿cómo se llama el otro? Donde está Don Muentes. Purga. ¿Creen que eso nos puede llenar de orgullo como ecuatorianos? ¿Eso es producto de qué? De todo lo que se vino sembrando desde antes. Eso no sucedió de un día para otro. Es todo lo que se vino incubando desde abajo, ¿no? Esos son los resultados, una justicia manipulada, una justicia que ha perdido la credibilidad del pueblo ecuatoriano. Menos mal que algo se está haciendo, pero no,
Uno se pregunta públicamente, ¿cómo en Metástasis salieron declaraciones de que el señor Norero dio $200,000 para que se le pague a un juez por la libertad del señor Glass? Uno dice, ¿y qué relación tenía don Glass con Norero para que el señor Norero sea tan generoso? ¿Y cuáles eran los compromisos de Estado? ¿No es cierto? Ahora, entonces, ahora yo le consulto a Galo. Por ejemplo, los elementos de la democracia. Gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Cuáles son los elementos de la democracia que ha instaurado en los actuales momentos? Tema energético, lidiar con un problema que lo dejaron de herencia. Tema, por ejemplo, libertades. Estamos hablando de el tema medios de comunicación. No ha molestado a los medios de comunicación. Que ya tenemos amenazas de una nueva ley Mordaza, de traer a la nueva ley, Lazo. a la ley Mordaza, pero claro, reforzada. Claro, no, porque no puede. Lo que nunca pudieron tolerar es que se los criticara, ¿no? Claro. Eran los taitadios que no se equivocaban nunca, pero veamos todo lo que ha sucedido. Por eso el otro día alguien me decía, oye, el señor Trump está votando a tanto indeseable de allá, ¿no será posible que lo vote a don Delgado, a don Serrano, que andan por ahí viviendo como dioses con nuestra platita? Pero primero a lo mejor los toma de los pies y los sacude para que vayan sacando dejando los todo. dólares. Mira cómo la prisión del señor Pollitt allá en Estados Unidos desnudó una realidad que vivimos durante tantos años, donde el mejor contralor del mundo, Correa dijo, el hombre que sacó 100 sobre 100 en los exámenes, mejor contralor del mundo, ahí está, preso en Estados Unidos, el hijo preso, porque ha sido parte de toda esta tramoya. Pero 100% en corrupción lo sería. Oye, no sé. Mira, todas estas cosas no las olvidemos, tengámoslas siempre presentes, porque obviamente como ciudadanos y como personas conscientes no quisiéramos que se vuelvan a dar, se vuelvan a repetir. Ahora, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 y 3 veces en la misma piedra. Pero esperemos que no ahora. Seamos la excepción. Esperemos que no ahora. Ahora, yo te consulto, mi estimado Galito, una situación, por ejemplo. Cuando hablamos de la democracia y de la dictadura, ¿por qué debemos de reflexionar correctamente en este proceso eleccionario? Porque la norma constitucional y el código de la democracia a lo mejor establecen algunos parámetros que nos permiten a lo mejor buscar equilibrios, y uno de los equilibrios es cuidar el voto. Digamos, las circunstancias que vivimos ahora nunca antes se había dado, ¿no? Ya. En primer lugar, si vemos los últimos procesos de elecciones presidenciales, siempre el correísmo estuvo adelante en la primera vuelta, pero largo, y vino como un periodo Pero realmente estuvo en la primera línea el correísmo. Por lo menos esa es la idea que nos vendieron. Yo por eso siempre he dicho, ojalá el Consejo Nacional Electoral algún día realmente reflejara con sus resultados que nos da, reflejara realmente lo que es la voluntad del pueblo ecuatoriano, o siempre habrá la duda de la mañosería y de la manipulación. Es lo que siempre tendremos eso, porque ahora no es que antes eran los botitos que uno a uno iban rayando, no, ahora hay métodos completamente sofisticados de alterar las cosas, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Pero, ¿qué debemos de hacer, por ejemplo, en esto que estamos hablando? O sea, a lo mejor la Constitución se armó para estos temas de poder controlar el control social dentro de la Constitución. Que eso parece que al menos ahora falló. Es que mira, yo creo que dicen que en la política y en el amor todo vale. Pero, por ejemplo, aquí el haber creado ese clima de triunfalismo, que nos vamos a la primera vuelta, ese clima de triunfalismo fue completamente efectivo para quienes lo crearon y dañino para el candidato, porque sencillamente ya la gente bajó los brazos, ya hermano, esto ya está ganado, ¿para qué vamos a controlar? Esto ya está ganado. Pero te cuestiono allí, mi estimado Galito. A ver, claro, había en primera vuelta y esto se liquida. ¿No será que la palabra estuvo correctamente estructurada y sostenida en fundamentos de hecho? Y cuando ellos dijeron, es verdad, puede en una sola vuelta liquidarse todo esto. Maniobremos
subterráneamente, con artilugios, piratería informativa, generemos presión política, generemos presión dentro de nuestros vocales que tienen condumio y partida de nacimiento del socialismo del siglo XXI. Y deben guardar algo de cariño por quien los entronizó. No es la verdad, mira, es que en nuestro país, no hay como decir despectivamente, en este país, en nuestro país, claro, del cual debemos dolernos y debemos preocuparnos mientras Dios nos dé un hálito de vida, suceden cosas y producto ¿de qué? De la mayoría del que me importismo de la gente. Mira, Pablo y Linda, en la Constitución del 2008, es tremendamente garantista. Pucha, nos garantiza, pucha, tenemos deberes, ¿no es cierto? Que el Estado tiene que, hasta los animalitos, al perrito que pasa por allí, hasta ese le garantizamos todo. claro. Pero la Constitución también nos da obligaciones como ciudadanos. Y esas obligaciones nunca las tenemos en mente, peor, las cumplimos. Y esas obligaciones morales que tenemos como ciudadanos son esas obligaciones cívicas de ser más participativos, no solamente en temporada de elecciones, sino de una forma permanente, preocuparnos de qué sucede en nuestro entorno. La Constitución nos da derecho a ser fiscalizadores permanentes de toda la obra pública. Ya. ¿No es cierto? Ejercemos ese derecho, ni remotamente. Yo no me meto en problemas, yo calladito, yo aquí estoy bien, yo tengo solucionado mi problemita, vivo en mi burbuja y allá el resto. Claro. Yo quiero topar otro tema para distinguir lo que es democracia y lo que es dictadura. Tú dijiste correctamente, mi estimado Galo, el tema de la memoria histórica y también colectiva del pueblo. El no olvidarnos de algunos hechos que son trascendentales dentro de la historia y que hay que escribirlos y redactarlos correctamente. El 30 de septiembre. ¿Qué mismo fue? Qué barbaridad, ¿no? Instalar la dictadura similar a lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Es que ese fue nuestro ejemplo, nuestro patrón, nuestro socio. No nos olvidemos que el señor Chávez fue el socio de la refinería del Pacífico, Claro. donde se destinaron más de 1.500 millones de dólares, y ahí está la refinería, ¿no es cierto? Clarito. Nuestros socios que fueron el ejemplo a seguir, realmente, en algunos casos, yo no sé, él estaba convencido, ¿no? Convencido de lo suyo, ¿de acuerdo? Aquí esta revolución ciudadana en el asunto ideológico, yo personalmente, si estoy equivocado, mil perdón, yo lo analizo como algo muy heterogéneo, que no tiene una definición, porque más bien un gran porcentaje, no vamos a decir que todos los de Alianza País o todos los de correístas fueron pillos y ladrones, no, ha habido gente honesta también, hay que reconocerlo, pero primó la pillería. Yo creo que hay más que la ideología, primó la pillería. Todo porque los negociados que hicieron, lo que se ha ido descubriendo, no se ha descubierto ni se ha enjuiciado, ni la quinta parte de todo lo que sucedió. ¿Cuánto pillo anda suelto, muerto en la risa y nunca lo han señalado siquiera con el dedo? Peor llevarlo a juicio. Mira, ¿qué está pasando? Por eso yo con todo respeto al pueblo de Manabí, donde tengo hasta mis ancestros, mi madre era manabita, yo me da pena. ¿Cómo después de cómo se robaron toda la plata de la reconstrucción de Manabí y siguen consignando el voto a favor de ellos? Yo no avanzo a entender eso. Y mira, ese juicio todavía está allí detrás de las cortinas, no se inicia el juicio de quienes malversaron esos dineros, ¿no? Y esos dineros fueron surgidos del bolsillo nuestro, tuyo, mío y del resto de la ciudad. En forma obligatoria, otros en forma voluntaria, pero así fue todo el pueblo ecuatoriano, dijo, puta, nuestros hermanos de Manaví hay que ayudar para que vengan los pillos y se roben la plata. Perdón. Entonces, mira, esas son las cosas que nos llaman a una reflexión. ¿El pueblo piensa para votar? ¿Tiene memoria para votar? ¿O tenemos que seguir inculcando esto que del tener memoria es básico para nuestro quehacer político? Dos hechos visibles en la República del Ecuador. Hay otros hechos que son visibles también dentro de esta apología de la Constitución de los 300 años, pero quiero llegar a dos puntos esenciales. Toma de juramento del presidente Correa
el cual no juramentó en la Constitución, sino dijo los mandatos del pueblo. Y segundo, la destitución de los diputados para instalar a los diputados de los manteles, que dio paso a qué? A que se pueda convocar la Asamblea Constituyente. Y desde allí surgieron los males hasta el día de hoy. No los digo yo personalmente, la misma Revolución Ciudadana ya dice que hay que ir a una constituyente. También lo están diciendo. El presidente Daniel Noboa dice, el gran mal del Ecuador se llama la Constitución y hay que ir a una constituyente. ¿Cómo podemos ir a una constituyente cuando hay dos modelos? Por eso es necesario debatir los dos modelos que puedan conducir la función ejecutiva y el gobierno de la República del Ecuador para conducir al Estado ecuatoriano. Democracia y dictadura no son planes de trabajo. Entonces, ¿en tiempos de dictadura se puede hacer todo esto, mi estimado Galo, o en democracia? Bueno, es que también hay democracias falsificadas y hay dictaduras también que se esconden tras un parapeto democrático. Ejemplo, un amigo que es fanático de Cuba me dice, hermano, si en Cuba hay democracia. ¿Y por qué hay democracia? Hay una asamblea nacional en Cuba, que es la que toma las decisiones. Y esa asamblea es elegida por el pueblo, o sea que el pueblo está para... Le digo, hermano, pero la gran diferencia es que hay un solo partido. Entonces es el único que presenta candidato. Entonces, mira, tiene la apariencia de democracia, porque aparentemente el pueblo está participando, pero sabemos que no es así. Aquí se trató, creo yo, aquí se trató de llegar a eso. Este código de la democracia para mí es algo funesto que debería ser eliminado. Porque, ¿qué? ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Correa decía, yo tengo 4,5 millones de adherentes a mi movimiento? Entonces, ¿qué se trataba de hacer? Tratar de conservar eso, que lo han hecho bien, porque ellos siguen, tal vez el único movimiento que sigue haciendo actividad política todo el tiempo, cosa que no lo hace nadie. Es una maquinaria. Pero que es sostenida. ¿Quién la sostiene? Tienen con qué hacerlo. ¿Pero quién la sostiene? Claro, tienen activistas permanentemente. Entonces, mira, decía, ¿cuál es la idea? Y yo tengo mi fortaleza, la mantengo, y el resto que se atomicen. Que haya 200 partidos y movimientos políticos, que entre ellos tengan el 1%, es lo que se buscaba. Y en realidad, en parte, les dio resultados, ¿no? Les dio resultados con el activismo político permanente que hacen, que ningún partido lo hace, ningún movimiento lo hace. Claro. Ahora, yo quiero ir detallando porque es bueno traer a la memoria algunos aspectos que se dieron en la Revolución Ciudadana, en el gobierno de la Revolución Ciudadana y en los actuales momentos. El tema de la convocatoria de una asamblea constituyente. Los unos para perfeccionar los actos que están dentro de Montecristi escritos, como por ejemplo la introducción del Consejo Nacional Electoral como función y el Consejo de Participación Ciudadana, y en el tema de la justicia, la judicatura, y otros elementos más de bajo perfil que se dieron en Montecristi. ¿Qué es lo que dice el presidente Daniel Noboa? Hay que quitar esas dos funciones, retornar a lo que es las bases del republicanismo con la división de los poderes. Entonces, que originalmente fueron solamente los tres, ¿no? Tres, nada más. poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Y nada de ello. Y al retornar, por ejemplo, a esos tres poderes, eliminamos el Consejo de Administración Legislativa del CAL dentro de la Asamblea Nacional Legislativa e incluso recomponemos la composición de la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, Montecristi resultó lesivo para el Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, fíjate, este tal Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que es un motivo de vergüenza. Ahora están actuando los suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes. Claro. Ya no tienen a quién poner. Entonces, mira, ha sido un show, un circo permanente, porque es la loca ambición de consolidar la mayoría. ¿Enfocada a qué? Algo les han desbaratado lo que tenían planificado con la salida de estos últimos tres que los descalificaron. Entonces, pero esa bronca permanente. Entonces uno dice, los resultados del trabajo de ellos son realmente, ahí está pues el señor Polit, 100 sobre 100, ¿no? Y tal vez debían haberle puesto 120 sobre 100. Porque así es la forma como se... Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un organismo
que en su esencia dice que era apolítico, y en el fondo es más político que qué. Mi estimado Galito, con Lyndon y este servidor nos preciamos de haber trabajado en la campaña que tú llegaste a ser diputado de la República del Ecuador. Creo que fueron los penúltimos diputados de la República. No, todavía hubieron después, sí hubieron. No recuerdo exactamente, pero Allí eran ya prácticamente los últimos. Lo que sí vale la pena puntualizar, que mucha gente ya se ha olvidado, es que nosotros fuimos elegidos en una elección intermedia. Intermedia. Sin arrastre de nadie. Nada, era una... Eso ha cambiado mucho, mucha gente no entiende. No, todos siempre han sido el arrastre. No. Ustedes, digo, en ese tiempo había elecciones intermedias. Y un gobierno en su periodo intermedio generalmente ya tiene mucho desgaste. Claro. No, y hacer lo que se hizo yo creo que fue muy meritorio con el respaldo del pueblo de Loja. Eso ya nos puede volver a dar, porque ahora vemos que el arrastre es el que manda, ¿no? Claro, pero a lo que quiero preguntar y consultar es, cuando el pueblo de Loja te designó como diputado de la República del Ecuador, ¿qué nomás te dio? El poder de fiscalizar, legislar, el de control político, el de control constitucional e incluso de otras actividades legislativas pertinentes. Les dio la capacidad de poder elegir al contralor, Sí, al fiscal. ese era el mecanismo. Esa es la disminución del cambio de Congreso, de diputados de la República del Ecuador, asambleísta, que les quitaron todos esos poderes. Claro, eso fue pues parte de... Yo por eso digo, esta constitución que creyó este órgano, es que copiando a Venezuela, porque para copiar, hasta el nombre se le cambió. Congreso Nacional, uno hablaba no, es la Asamblea del Pueblo, ahora todo cambia. La Corte Nacional de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, no. Eso ya no hay Corte Suprema ni Corte Superior. Fuimos tan innovadores y tan copiones. ¿Copiamos por qué? Porque estamos los mismos asesores españoles que hicieron la Constitución de allá en Venezuela, que ahora el señor Maduro ya la quiere cambiar también. Claro, porque en la Constitución que nos trajeron de esas partes y redactada por otros, está prácticamente insertado un federalismo soterrado que yo lo veo así. Y es fácil instalar el federalismo en el Ecuador. Y es la con la constitución de los alzamanos de Montecristi. ¿Por qué topo estos temas, mi estimado Galo? Porque en este momento el Ecuador va a ir a un proceso de elegir presidente de la República del Ecuador. ¿Quién puede enderezar todos estos o estas situaciones adversas para la República del Ecuador? ¿Lo vamos a enderezar con personas que hicieron todo este mal? ¿O quién lo puede modificar en función de la República? Yo creo que es importante partir de una premisa. La única herramienta que tiene el ciudadano, que la tenemos todos como ciudadanos, ¿qué es? Es el voto. Ya. Es el voto. No lo desperdiciemos. Yo por eso decía, el día que vayamos a votar, la cédula y la mochila con la memoria. O sea, no son los dos candidatos. No. Es el pueblo. No puede ser. Que elige el sistema. Claro, es que sencillamente hay que analizar y por eso la memoria no nos cansaremos de insistir. Lo que ya vivimos, ¿queremos volverlo a vivir? No. Yeah. ¿O queremos otra oportunidad de algo nuevo, de algo completamente diferente? Es que este momento, mira, hay una lucha sorda porque el problema que se dio en Venezuela ya nos dejó ver un fraccionamiento de esta supuesta izquierda unida, comenzando por el presidente del Brasil, Topic, el de Chile, sí señor, muestre las actas de la elección. Y hubo un fraccionamiento, porque la idea era, no le dijeron a la señora Luisa que decía que con Venezuela vamos a camino, vamos, la moneda bolivariana, aquí a todos. Pero cuando se ven acorralados, niegan que vayan a topar la dolarización. No, si nosotros siempre hemos... Sin embargo, el señor Borges, el vicepresidente, también dice que hay que ir a la desdolarización organizada. Una teoría que ni él mismo la van a entender, peor a ponerla en práctica. Les hace tanta falta la máquina de billetes, ¿no es cierto? Porque la máquina de hacer billetes, eso sirve para este tipo de gobiernos. Bueno, el obstáculo del socialismo del siglo XXI a nivel continental y a nivel, a lo mejor global, ha sido el dólar. El dólar americano ha sido el obstáculo principal para que no prosperen algunas dictaduras de la línea del socialismo del siglo XXI. Algunos dirán, esto es izquierda. No, el socialismo del siglo XXI no es izquierda.
El correísmo tampoco es filosofía política, Y pues es simplemente una normal. programación política de que se juntaron para hacer una actividad Sí. dentro de un Estado. Entonces, el tema internacional hay que irlo encauzando en este momento. Y yo quiero consultar lo siguiente. El Plan Fénix, frente a lo que es la norma constitucional que el día de hoy el presidente de la República está solicitando a la Asamblea Nacional, la modificación. ¿En qué sentido? La ciudadanía universal frente al Plan Fénix. ¿Cómo es que el Ecuador, de ser una isla de paz, se convirtió en un territorio sumamente peligroso? Es tremendo, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgen esas capacidades constitucionales de permitir todo ello? Es que mira, esto, por ejemplo, lo que tú mencionas, me trae a la memoria algo que no lo estoy aseverando, sino pensando en voz alta. Ya. Qué coincidencia que en las provincias donde ha habido más violencia, más injerencia del narcotráfico, es donde mayor votación saca doña Luisa. A esto le sumamos sucumbíos, van las 5 provincias costeñas Claro. y a provincias sucumbíos. Coincidencia, ¿no? O sea, No la está- ruta de todo esto. No estoy aseverando nada, pero pucha, es una coincidencia, que allí es justamente donde ganan abrumadoramente las votaciones en las cárceles. ¿Cuál fue el resultado de las votaciones en las cárceles? 91% para doña Luisa. Entonces, mira, estas cosas nos hacen pensar. Como digo, no estoy atacando, ya dijo el otro día el señor alcalde, se dio por aludido, dijo que les han dicho que todos los costeños que votaron por Luisa son unos drogadictos y unos traficantes. Y no voy a decir las No, declaraciones. ni remotamente, No, pero sí fue llama muy la distinto. atención esa La votación. manipulación del la mensaje. manipulación del mensaje. Yo por eso mencionaba Manabí, como un pueblo que fue tan perjudicado, pucha, sigue asomando como que está votando por ellos. Claro, es que, y qué bien que topas porque quería preguntar algo sobre este tema. Por ejemplo, ¿por qué llega todo esto a nivel continental? Porque ahora la Asamblea dice no a la llegada de tropas internacionales porque la soberanía. Y a pretexto de la soberanía sacaron la base de Manta que era importante para sé, combatir para algo combatir. internacional. Entonces, yo te consulto, mi estimado Galo, porque tú también has estado en medios de comunicación. La importancia del poder de la palabra, la importancia de la verdad frente a la distorsión de la verdad. Que es parte de la propaganda, ¿no? Se está dando. No nos olvidemos que el ministro de la propaganda de Hitler, Goebbels, decía, una mentira repetida 10, 20, 50, 100 veces termina convirtiéndose en verdad. ¿No es cierto? Claro. Y eso decía un líder de aquí de Loja alguna vez que era experto en esos menesteres, que decía que a la final, después de un rato, él mismo, hoy no será cierto lo que estoy diciendo, ya él mismo se convencía. Sí, pero ya no les resultó porque decía, el pueblo de Loja me llama, Me- es me- que la me experiencia, exige, claro, así me es. exige. Pero mira, Pero ya no le funcionó. oye, ¿Sí viste la del taxi? Esta situación, esta situación que vivimos nos llama a una profunda reflexión. Vamos por partes. Cuando hablamos de soberanía, ¿recuerdan Ya. ustedes lo que pasó en Angostura? ¿Qué pasó en Angostura? No recuerdo. El cuéntame. gobierno colombiano, cansado de decirle al señor Correa de las bases de los narcotraficantes en territorio ecuatoriano, y el otro miraba para otro lado, se hacía el Claro. pendejo, perdón la expresión, hasta que se vio forzado a tomar las medidas que tomaron. Venir a bombardear territorio ecuatoriano, naves enemigas, naves de un país, de un país vecino. ¿Y dónde estuvo nuestra soberanía? No pasamos más allá de una mirada asesina que le mandó el señor Correa a Uribe en las Naciones Unidas. ¿Pero qué se hizo por defender nuestra soberanía? Ahora se rasgan las vestiduras por esto de la Embajada Sí, de México. pero, claro. Pero en este tiempo, ¿qué se hizo por nuestra soberanía? Yo me acuerdo Dos, de esa a cumbre, ver. mi estimado Galo. Claro, o sea, la mirada Esa mirada asesina que le manda claro, a Uribe. Y Uribe muy tranquilo, pero minutos atrás, como dicen las historias en los medios de comunicación, minutos atrás, o las novelas, minutos atrás, Uribe le dice, oiga, no me venga aquí a achacarme esos aspectos nostálgicos de la izquierda de tantos años De que la han venido izquierda aquí. trasnochada Claro. que Y le demostró con documentos lo que había ocurrido. Ya. Y le demostró que él había llamado
que el ejército colombiano estaba haciendo un seguimiento en Claro. caliente. Y le dijeron, le advirtieron cuántas veces que había bases guerrilleras en Exactamente. territorio ecuatoriano. ¿Y dónde estaba nuestra soberanía? Después del hecho que dio, ¿dónde estaba nuestra Claro, soberanía? la soberanía no A existía. ver dónde está. Pero mira, y otra cosa, que tampoco estoy haciendo una aseveración, sino pensando en voz alta. Qué coincidencia, todos los puertos ecuatorianos se los concesionaron. ¿Y dónde estaba nuestra soberanía? No Y ahora sabemos. que se lo acusa el Ecuador, que es el mayor exportador de droga hacia Europa. Claro. ¿Y por dónde sales? Por los puertos que fueron concesionados. ¿Por quién? ¿Quién concesionó los puertos? Todos los puertos del país. Señor Correa, por eso, memoria, acordémonos Claro. de esas cosas. Entonces, qué importante es mantener el verbo fijo con conceptos de verdad. Un ejemplo, el presidente Noboa en una entrevista creo que dio a un medio de comunicación y a algunos periodistas, dice, el Ecuador está vendiendo energía a Colombia. A los segundos, la Ya. desinformación, que mentira, que esto, que este otro, incluso decían que los colombianos habían dicho que eso es mentira. Y tuvieron que reconocer un cruce de cuentas bancarias sobre tal suministro. Claro, a la larga es venta de energía eléctrica. Claro. Yo te compré en el pasado, todavía no te pago, yo te estoy vendiendo ahora, ¿sabes qué? Crucemos las cuentas. Claro. Si te debía 500, ahora te debo 200, pero ya te estoy pagando 300 con el recurso energético que te estoy pasando. ¿Cuán importante es la verdad en este tema electoral? Bueno, te digo que realmente aquí se presta tanto. Tenemos un elemento que antes no lo teníamos, las redes sociales, Ya. donde se tergiversan las cosas. Yo, por ejemplo, vi ayer o antier una cosa horrenda referente a esto de que, creo que el embajador italiano lo dijo, ¿no? Que el 70% de la Claro. droga que llega a Europa es procedente de Ecuador. Ya viste, entonces ya le acomodaron. ¿Y por dónde llega? En los cargamentos de banano. ¿Quién es el más grande exportador de banano? Noboa. Entonces Noboa es narcotraficante. Mira, cómo hay elementos que antes no se tenían, mal utilizados como las redes sociales, por lo menos para confundir, para mentir, para dañar la imagen de. ¿Quién controla eso? ¿Quién es responsable de esas noticias? Nadie. Entonces, mira, allí el responsable es uno, el poder creer o no creer esta afirmación. Claro. Pero el daño que se hace, el daño es fuerte, ¿no? Claro, porque la distorsión de los mensajes es real. Hay una maquinaria que coge Permanente. todo lo que sucede y lo manipulan, Lo manipula. trastocan. Y no está aquí a la vuelta de la esquina. No. Está en México, está en Tailandia, está en Ucrania, por allá están los, ¿cómo se llaman? Los trollers. Los troles y los piratas informáticos a nivel internacional. Exactamente. Son piratas, Piratas. no troles. Entonces, Son piratas, pero financiados por alguien. alguien les paga. Exactamente. cobran caro, creo. Oiga, pero a propósito, ayer ve una, dice, oiga, se oponen tanto a la avenida, dice, funcionarios de tropas extranjeras, si han visto los guardaespaldas de doña Luisa, unos sucos europeos grandotes, dice, buen mozotes, ¿sí los han visto? Los guardaespaldas de doña Luisa. A ver, eso está bueno, mi estimado Val. Claro. ¿En serio? O sea, Fíjate. se oponen a las tropas extranjeras y tienen Ay, tropas extranjeras en su seguridad. Así es, ¿no? Pero si aquí tuvimos hasta canciller extranjero, ¿no te acuerdas del señor, cómo se llamaba? Quinto Lucas y Que el otro. No, después de apellido francés, no, Latum, no sé qué hombre era. Tuvimos un subsecretario de la Cancillería también, claro, uruguayo. ¿ya? Claro. Tuvimos ministros de Relaciones Exteriores externos. Hemos pasado vergüenzas, como esta del otro día, que la Corte Constitucional, algo que ha pasado desapercibido, dio de baja la supuesta ciudadanía ecuatoriana del señor Assange. Puta, perdón. ¿Sí se acuerdan que presentamos una cédula de identidad Claro. como que Assange era ciudadano ecuatoriano, que vivía en la ciudadela de la Concepción, no me acuerdo la calle, pero vivía en la Concepción y Assange nunca estuvo aquí en el país? No, y más que todo, Julio Assange, no le interesaba la cédula ecuatoriana.
Él fue despreciativo. Completamente. Pero nosotros que somos vivísimos, quisimos engañarlo al gobierno del Reino Unido diciendo que el señor Assange era funcionario diplomático del Ecuador. Perdona, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de esas vergüenzas que hemos pasado? ¿No es cierto? Claro. Son Memoria. cosas hoy realmente, por eso el otro día la Corte Constitucional, yo le digo, velo a don Assange. Lo mantuvieron allá, recuerda que con el señor Patiño se abrazaban, eran ñañón, salían al balcón abrazados. Y el señor Patiño ya está de regreso a la Asamblea. Claro. ¿No? Ahora que hablamos que mandamos tanta droga a Europa, no nos olvidamos la droga que se mandó de la Cancillería. Eso le dan, ocultan, le ponen el velo de la ignominia, como dice un amigo. Ahora, yo quiero consultar, porque, o sea, para hablar de estos temas, producto del proceso eleccionario que vamos a vivir, y también sobre hablar de la república, hablar de la democracia, quiero consultar algo sobre este tema de los hechos que se han producido en los actuales momentos. Diplomacia internacional y también medios de comunicación. ¿Qué pasó con la diplomacia internacional? El Ecuador era benevolente con las líneas ideológicas, pero con los otros países que siempre han sido incluso socios comerciales del Ecuador, vamos atacándolos. Había un desprestigio en ese sentido de la política internacional. Los medios de comunicación prácticamente fueron aniquilados, similar como la sociedad civil organizada, colegio de ingenieros, colegio de profesionales a nivel del país. Pues, todos los medios que podían opinar, ¿no? Como los colegios profesionales, fuera. Allá hay líneas de dictadura que no son democracia, son aspectos de control social para evitar que la palabra libre o los aspectos de la verdad puedan florecer en un control social de estas características. Y se atropelló la gente. No nos olvidemos el caso del señor Balda. No nos olvidemos el caso de septiembre, cuando el señor dijo, mátenme. Claro. Y es la única vez que no le obedecieron. Debían haberle obedecido, porque estaba ordenando que lo mataran. Bueno, el comandante, el jefe del hospital, decía pues el coronel, ¿cómo se llamaba? César Carrión, estuvo aquí en César Carrión, ya. Estuvo aquí en Loja. Claro, aquí estuvo. De aquí, bueno, entonces, ¿qué declaraba César Carrión? Que ya se había tranquilizado el tema, le dieron de almorzar, le trajeron ropita limpia, se bañó y todo. Señor presidente, el rato que usted guste puede retirarse. No, pero estaban armando el show para ser rescatado. Allí murió nuestro paisano, ¿cómo se llamaba? Froilán Jiménez. Froilán Jiménez y muchos más. Porque había que hacer el show, que el pueblo lo iba a rescatar de las garras de los sublevados. Entonces eso a mucha gente impresionaba, ¿no? Y lo presentaba como mártir. Pobrecito, fíjate en realidad. Claro. Él se está sacrificando tanto por su pueblo, trataron de asesinarlo. El pobre Araujo, que lo tuvieron preso allí. Y solo por haber estado en las inmediaciones de todo eso. Claro, y así es, ¿no? Claro, pero ese hecho nunca fue analizado, evaluado de una forma política e incluso a lo mejor de carácter doctrinario. 30 de septiembre, esos hechos que se produjeron y la liberación supuestamente que llegaron al palacio y dieron un discurso fenomenal, entre comillas. Pero uno como ciudadano ecuatoriano y comparando el día de hoy, 2025, el pedido del presidente de la República a la Asamblea Nacional Legislativa del ingreso de tropas especializadas a nivel continental. 30 de septiembre, a lo mejor cuando dijo, mátenme. Y no le obedecieron. Bueno, pero allá hay una situación que la veo desde un punto de vista a lo mejor constitucional. A lo mejor desde allí comenzó la degradación de la fuerza militar, la fuerza policial y algunos órganos a lo mejor de inteligencia. Porque escucharlo al coronel Pazmiño nos pone en alerta de esas situaciones. Cuando se producen los incendios forestales, el Ecuador no tuvo capacidad aérea para resolver ese problema de incendios forestales que a lo mejor fueron hechos por mano del hombre. Claro, así decían. Y cuando el presidente les dice, no tenemos capacidad
de medios logísticos militares, necesitamos el aporte internacional. Entonces, ¿qué ocurrió 30 de septiembre y los actos o los hechos actuales en la República del Ecuador? Y aparte de eso, ¿de dónde vinieron los helicópteros para ayudar a sofocar los incendios? Sí, va a decir, ¿no? Aquí venían helicópteros Claro. del Perú. Creo Asistencia que militar así es, externa. claro, así es, ¿no? Entonces, mira, hay que pensar en que el mundo está cada vez más globalizado. Y estos problemas de la droga que nos afectan más directamente a nosotros, porque este clima de violencia que estamos viviendo, 99% es producto de eso, ¿no? Ya. De eso. Entonces, ¿qué pasa? Y es un problema global, porque, por ejemplo, yo lo veo al señor Trump, está tremendamente preocupado de su frontera con México. Con México. No porque le caigan mal los mexicanos, sino por el daño que están acabando con la juventud norteamericana con las drogas. Antes la cocaína es parte de la historia, el fentanilo y otras drogas sintéticas que matan. Claro. No es que lo vuelven adicto, no, lo matan. Entonces, este es un problema global. Europa tiene esa preocupación. Nosotros aquí estamos identificados y ahí señalados como los grandes exportadores de algo que no producimos. De algo que no producimos. Esa droga viene de Colombia. ¿Quién maneja la droga en Colombia? Estos grupos que el señor Correa se negaba a reconocerlos como terroristas. No eran luchadores por la libertad, que no sé qué. No. Entonces, mire, es un problema global donde ya nos incumbe a todos, que a nuestra juventud se le está haciendo mucho daño. Claro que se le está haciendo un daño tremendo. Cuando se puso esta tabla de consumo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda la tabla de consumo? Claro que sí, ¿Qué claro pasó? que sí. Cuando se liberó a más de 3,000 presos que estaban por tráfico de drogas, se los liberó, se los indultó, los sacó el señor Correa de las cárceles. Claro. Entonces digo, esas cosas que se han hecho, hay que recordarlo. Se abrieron las fronteras porque todos nos convertimos en ciudadanos del mundo, ¿no? O sea que aquí podía entrar, se eliminó el pasado judicial, se le quitó el control migratorio a la policía, ¿se acuerdan? Claro que sí. Entonces, toda esa sumatoria, todas esas cosas, yo creo que nos ha ido llevando a donde estamos. Que ahora estamos en un problema gravísimo, es un problema gravísimo. Claro, y por ejemplo, en los foros de Sao Paulo, de Puebla y otros más que se han venido editando, a lo mejor, como dijo el comandante Fidel Castro, que de comandante habrá que revisar en la historia si fue verdaderamente un demócrata o simplemente un tirano y genocida. Sí. Genocida, que es muy diferente. pues, No, las revoluciones ya no se hacen con fusiles ni con balas. Con los votos. Con los votos, Así es. con la movilidad humana. Y en vez de fusiles, envíen estas sustancias que es el mecanismo de cómo destruir. Claro. Ahí Estamos es hablando de una tremendo, geopolítica de este tema desde América del Sur. Esta es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que es un problema global. Aquí, por ejemplo, el embajador de Italia, lo veíamos en una entrevista, dice qué pasó con la mafia en Italia, cuando la mafia llegó a tener un poder tan bestial. Pues ya mirémonos en el espejo de México. El otro día, pues cuando murió la madre del Chapo Guzmán, pobrecito que está preso en una cárcel, pobrecito el señor Glass también que está preso. Entonces con los pobrecitos esa conmiseración. El señor presidente de la República, don AMLO, asistió al velorio de la madre del Chapo Guzmán, perdón. Claro. ¿Sí o sí? Claro. Ahí estaba el señor, una cara de doliente que no podía con ella. Perdóname, esa es la vinculación que tiene un Estado, un gobierno con la mafia. Yo por eso mencionaba, el señor Norero, que lo querría, serían amigos personales con el señor Glass para dar $200,000 para que le paguen a un juez por su libertad. Claro. ¿O había alguna otra cosa en retorno? Claro. Esas cosas nos hacen pensar, o sea que es un problema global donde estamos inmersos todos nosotros. Tenemos hijos, tenemos nietos que en mayor o menor grado también van a ser afectados por este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Estamos con 30 minutos para la finalización de expresión política. Ahora quiero consultar algo muy fundamental, mi estimado Galo. El discurso populista, ¿cómo lo reemplazamos con el discurso de Estado, del verdadero Estado? Hay manipulación de los mensajes y muy fuerte, pero ¿cómo podemos hacer prevalecer la verdad en este discurso de Estado frente al discurso populista? Ese es el problema. Porque me dicen, no hay carreteras. La vía lateral de paso, ¿quién la construyó? Sí.
¿Y cómo se...? El eje vial 4, que es orgullo nuestro frente al Perú, que cumplió con sus compromisos internacionales. Nosotros no hemos cumplido y está votado. Y es una mentira porque es construcción del cuarto eje vial, así es. no simplemente un recapeo de lo que hicieron. No. Eso digo. Mira, es que por eso volvemos al tema que memoria. Aquí Ya. se pasearon en bicicleta el alcalde de ese entonces con el señor Glass, inaugurando la vía lateral de paso, que El era la alcalde, Tamaria. mi estimado Galo, no me acuerdo. Uno que era muy querido suyo, no sé. Entonces, mira, así es, ¿no? Igual que un plan maestro de agua potable que llenaron con tanqueros la planta para decir que ya estaba, que el rey de España era de venir, pero que le había fallado. Bueno, historias de es que lamentablemente hasta acá nos Sí, tenían. estaba leyendo algo de la cantidad de millones de dólares, 30 o 40 millones en un sector de la costa, no sé si es en Manabí, una autopista pero espectacular con Sí. 40 millones de dólares. 150 millones de dólares del plan maestro de agua potable y no tenemos agua Y no potable. tenemos agua. Agüita cuando cae del cielo. Mira, aquí se tiraron 10 millones de dólares, un crédito chino, construyendo los colectores marginales, que nunca funcionaron. Y tenemos 2 cloacas abiertas, que son nuestros 2 juguetones riachuelos, que Ya. gracias a Dios que está lloviendo, por lo menos no despiden esos olores putrefactos en forma permanente. Pero ¿no? cuando hay bastante sol es un problema. Sí, es bárbaro. Entonces, mira, yo por eso digo, ¿a dónde tiene que...? Nos preocupa la reacción de nuestro pueblo. ¿Cómo llegar con un mensaje al pueblo para que el pueblo lo capte? Porque creo que Novoa no puede ponerse a jugar vóley en todas las canchas del país, ¿no? Claro. Por Ahora, ejemplo, que ya. eso es lo que parece que la gente entiende, porque ¿cómo llegar con un mensaje y que la gente capte y se vea? Yo quiero hacer tal cosa, necesito tu apoyo, necesito tu voto, porque queremos enderezar el país. ¿Cómo Claro. llegar con ese mensaje y que la gente capte el mensaje? ¿Deber de quién debería ser? Y lo pongo en la siguiente perspectiva. La situación de este proceso eleccionario de la segunda vuelta electoral que se ha de dar, hay un componente de orden internacional que nos motiva a pensar y repensar las cosas. El mundo se está movilizando para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo internacional en todos los continentes. Fuerzas militares de todos los países. ¿Cuál es el papel que debe de jugar el ciudadano ecuatoriano en este proceso eleccionario? Ya he manifestado, y te lo he manifestado, mi estimado Galo, esto no es planes de trabajo ni del un candidato ni de la otra candidata. Esto es la supervivencia del Estado como república independiente, unitaria y libre, o nos vamos directamente a la monarquía República del Ecuador. Bueno, este día es el momento que nosotros logramos asumir nuestro papel. Por eso mencionaba la Constitución, que no nos da solo derechos, nos da obligaciones. Ojalá todos tuviéramos que hacer conciencia de esa obligación cívica que tenemos de ser más participativos en forma permanente para todos los problemas locales, provinciales, nacionales, todos. ¿Cuál es nuestra herramienta? La única que tenemos, el voto. El voto. El voto, es lo único que tenemos, es el voto. Ya. No lo mal utilicemos. En primer lugar, utilicémoslo, acudamos a votar. Segundo, pensemos antes de votar. Porque como digo, es la única herramienta que tenemos. Y sabemos que en nuestras manos... Y el tercer camino, vigilar que el voto no sea alterado. Claro, no, pues obviamente, y vigilar, ahora sí, Claro, vienen los vigilar. altos niveles, vigilar que la voluntad del pueblo no sea alterada por quienes están arriba, ¿no? Exactamente, porque caso contrario, No, rayamos pues, la papeleta, no, pero sin estamos, embargo claro. se burlan de la expresión de un Sí, pueblo. claro. Ahora, mira, lo que sucede aquí en nuestro país, el presidente que vaya, se va a ver abocado a un problema. Primera vez se ha dado una polarización tan bárbara en la asamblea. Eso va a ser un problema, ¿no? Por ejemplo, desde el primer día, la conformación de los nombramientos de las nuevas autoridades de la asamblea. Ujú. Pues allí se necesitará mucho tino. ¿Qué más? Porque todos sabemos ya, Alianza País, ¿qué es lo que más apetece, por ejemplo, de entrada? Comisión de Fiscalización. Claro. Recuerdo que anteriormente el arreglo que hicieron ¿qué fue? Lo primero, pues hermano, ojalá podamos echar tierra sobre todo lo que hizo Villavicencio en la Comisión de Fiscalización, agarrémosla nosotros.
Ya. ¿Se ha vuelto a oír hablar de algún periodo de investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Nada, Cero. absolutamente nada. Se cumplió lo que se buscaba, agarrar es para echar tierra sobre todo lo que había hecho Villavicencio. Ya, ahora yo quiero consultar algo sobre el tema de la nueva Asamblea Nacional Legislativa. Cualquiera de los dos que gane, ¿Tiene no es un- amenaza, sino lo han manifestado, vamos a una constituyente. ¿Cuál va a ser el periodo de vida de la Asamblea Nacional Legislativa? El tiempo que dure los resultados de la constituyente, porque si es calificada, se llama elecciones, tendremos que elegir asambleístas constituyentes y obviamente los otros asambleístas tendrán que regresarse a la casa. ¿Eso qué tiempo demorará? No se sabe el tiempo que demore en convocar la constituyente, en calificarla constituyente y todo el proceso de elección. Porque cualquiera de los dos que gane, la Asamblea está prácticamente 50-50. Claro. No tienen por dónde maniobrar. La mejor forma, criterio personal, y a lo mejor estoy errado, es llamar al instante a la constituyente y quitarle poder de maniobra a la Asamblea Nacional Legislativa. El peligro que se vuelva a repetir en la constituyente, la polarización que se ha dado en la elección presidencial y volvamos otra vez a lo mismo. Es el peligro que claro. se podría correr, ¿no? Depende de quién esté en la presidencia de la República. Claro, eso también influiría mucho, ¿no? En la conciencia que hagamos de que esta constitución vigente, estamos hablando de segmentos, código de la democracia, eso debe desaparecer. Consejo de Participación Ciudadana, perdón, Similar situación. hemos sido testigos de un circo estos últimos meses, un verdadero circo, Claro. un circo. Pulir los deberes y obligaciones del ciudadano con el Estado, porque cuando, por ejemplo, tú dices, mi estimado Galo, y lo hemos palpado, tienen derecho, por ejemplo, a fundar medios de comunicación. Quiero fundar un medio. Momentito, aquí hay una regulación. Claro. Usted no puede. Tiene que ir a este concurso, Sí, este claro. otro. Entonces, ¿dónde está el derecho que tanto hablan? De Derecho a la cantar. justicia. Perdón, usted no tiene derecho a la justicia. Es todo el mundo. Pero personalmente usted tiene que cumplir estos parámetros. Ah, no puede. Disculpe. Entonces, así está la norma constitucional hecha. Es que, te digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, lo que nos dice la realidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, aquí hemos sido testigos de esta pelea de alto nivel por controlar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Claro. Y ya estaba para acá, no, ya se vino para acá, y entonces, en esas andamos. Por ejemplo, todos estamos conscientes de que nuestro sistema judicial, con honrosísimas excepciones, está putrefacto, ¿no Claro. es cierto? Entonces, ¿qué se planificaba? Coger eso, ¿para qué? La finalidad última era, pues, declarar la nulidad de los juicios contra Correa y que Correa, y eso lo dijo doña Luisa públicamente, la libertad del señor Glass y la vuelta con honores del presidente Correa. Mi estimado Galo, tú tienes una buena memoria y te voy a consultar algo. Porque o sea, este programa de expresión política lo que queríamos reflejar es qué es lo que ocurrió en el gobierno del señor Correa y qué es lo que está ocurriendo en el gobierno del actual presidente. Porque hablamos de monarquía, hablamos de república, hablamos de democracia y dictadura. Yo te consulto algo, porque siempre se jactaron de que en Loja habían hecho obra. Obra, ¿Cuál obra? La única que hicieron fue la vía lateral de paso que está prácticamente colapsada Ya. en su totalidad. Carreteras, gobierno de León Febres Cordero, La Loja Catamayo, Catamayo Cariamanga, Veracruz, Cantón Paltas, Loja Cuenca, con la ciudad de Cuenca, Loja Malacatos, Loja Zamora, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, Veracruz Macará, que allí, por cierto, me siguieron un juicio administrativo por haber publicado una información, un reportaje en Diario El Universo. Me multaron, porque aquella compañía del señor Pablo Ulises Sotomayor Pablo Ulises Sotomayor, incumplió. completamente. Y yo te digo, yo fui quien causó la pelea de que les rescindiera el contrato. A mí me amenazó de muerte el ¿Así? señor Ulises Sotomayor, sí. Y a la final se consiguió que le quitara y le la dividieran en dos tramos. Uno lo hizo la constructora de caminos y el otro Cosurca. Pero se hizo la obra. Claro. Así fue. Cariamanga Macará, Celica La Amor, Zapotillo, Zapotillo Arenillas.
construyeron en los gobiernos de León Febres Cordero y de Sixto Durán Ballén. ¿Qué Así es. obra construyó la Revolución Ciudadana? Bueno, yo digo, por ejemplo, mira, a ver, la Solo loja... le puso cemento, dice el lindo. No, exacto. La Loja Zamora, si sabíamos que se nos venía este tema minero, Minero. que ya estaba condicionado, lo elemental lo hubiese, allí no se rectificó una curva. Ya. El mismo camino culebrero se le puso hormigón, frente a toda técnica que decía lo contrario, porque hay mucha falla geológica y el hormigón, por su naturaleza, es completamente rígido y se quiebra. Y ya vemos los resultados. No se hizo absolutamente nada por mejorarla. Por eso digo, no se rectificó una sola curva. Ahí está la obra, pues. Claro. Ahí está. Camino Entonces, mira, Culebrero, dices tú, pensaba Culebrero. que era el alcalde Culebrero. mira, entonces, pero bien, nos olvidamos. Y las escuelas del milenio. El tema Es educativo. Una gran obra, una gran obra. Mi El estimado Colegio Galo, Bernardo claro, Valdivieso, otra gran obra también, ¿no? el Colegio Bernardo Valdivieso supuestamente era la unidad, creo, Unidad milenio. educativa nos consta. Reformaron, tumbaron al antiguo Bernardo Valdivieso y le pusieron nuevamente unas estructuras de espuma flex. Pero el fondo de eso, ¿cuál fue? Fue la destrucción de la educación a nivel del país y en Loja. Así es. Se destruyó la educación a través del Bernardo Valdivieso. Se destruyó la educación a través de la Universidad Nacional de Loja cuando hubo la intervención que fue auspiciada por un legislador de la Revolución Las Ciudadana. intervenciones se dieron. Claro. Pero mira, hay otra cosa, se eliminaron las unidades unidocentes. Se eliminaron. Eso recién se está recuperando. Las escuelas, las claro. escuelas unidocentes. Se eliminó en la provincia. Se le quitó la ilustración a muchos mucha niños que viven Porque decían que con distancias el enormes. Colegio del Milenio iban a proveer buses para que el último sitio todos los días tengan los niños transporte. Hermano, es cuestión de ir y ver el resultado. En el Tambo, dice el lindo. Claro. Hay otro en Saraguro, creo que. En Saraguro. Pero eso sirvió para negociados. Lo del Bernardo Valdivieso, cuando se dio oportunidad al contrato con la empresa española, se hizo una evaluación, había un avance de obra de 80%, quedaba el 20%, que equivalían a $2 millones del contrato original. Y después se contrata por más de 20. No, allí estaba. Te digo, maravillas de la Revolución Ciudadana. El edificio de la Corte de Justicia. Claro. Se tumbó todo lo que daba la Avenida Colón, que no tenía 5 años de construido. Se tumbó para hacer un medio centro comercial, porque tiene unas áreas de circulación hermosas, y el Poder Judicial sigue arrendando edificios para funcionar. Y lo que Hay me maravillas preocupa, que se han hecho, ¿no? Lo que me preocupa es el mármol del antiguo edificio Era de mármol la de Corte. Carrara. Claro. ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? No hay información. Verás, no, había un ingeniero muy amigo mío, Ya. que un día me lo encuentro cruzando el parque, elegantísimo, recién cortado el pelo, recién bañado, el terno planchado. ¿A dónde vas? Me voy a posicionar de la veeduría de la construcción. Puta, yo te felicito, en realidad sacaron fotos en el periódico, en la televisión. Después de unos 2 meses le digo, ¿cómo te va la veeduría? Calla, no me quieren dar ni copia del contrato, no me dejan entrar. Pero, fue la famosa veeduría. Claro. Pero en cambio se vendió la imagen de que había una veeduría ciudadana, que Todo era transparente. nunca pudieron entrar a la construcción. O sea, mostraron la transparencia, entre comillas, pero. Es como hablábamos de la ocultaron todo. democracia de papel, que te aparentan una cosa. Hay asamblea, que es representación del pueblo, hay ese régimen democrático, pero no te dicen que hay un solo partido, ¿no? Claro. Esas son las maravillas que hemos vivido, por eso, memoria, compañeros. Claro. Hagamos memoria de las cosas que han pasado. Yo quiero consultar en esta última palabra de. Bueno, faltan 15 minutos. El tema del poder de la palabra, el de poder discernir. El señor Javier Lazo, hermano del expresidente Lazo, públicamente amenazó a todos los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. La libertad de expresión y opinión va a ser regulada, controlada, y al fin y al cabo no van a tener expresión y opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que mandó un globo de ensayo como para tenernos ocupados. Yo no sé, no he oído la opinión ¿Para meternos miedo claro, o hacernos reaccionar? meternos miedo.
No nos olvidemos que, ¿cómo se llamaba este señor que fue el gran ejecutor de la ley Mordaza? Propiciada por nuestro Carlos Ochoa. Ese Carlos Ochoa. Propiciada por nuestro entonces asambleísta, el doctor Bolívar Castillo, ¿no es cierto? Que la ley Mordaza fue Claro. propiciada por él. El Y doctor estaba- José Bolívar Castillo Sí, él. dijo, presento para que se pueda, la ley ya está allí, pero hay que generarle el tribunal de inquisición que se llama la Superintendencia de Comunicación. Así fuera. Esa era la ley de la Inquisición, ¿no? Para callar a la gente. Ahí está, a Emilio Palacio lo mandaron votando. Claro. Aquí periodistas que estuvieron en la hombría de bien de ponerse adelante, por ejemplo, como Fabián Zurita, Carlos Castellén, cuando escribieron ese libro del Gran Hermano, ellos estaban arriesgando hasta el pellejo Claro. por todas las cosas que dijeron allí, por todas las verdades que dijeron allí. Pero mira, la memoria falla y la gente se olvida. El Gran Hermano la otra vez le dijo algo que sí le oí muy sensato. Le dijo, hermano, le decía a Rafael, el poder es una droga, como cualquier otra droga que causa adicción. Y eso no es solamente a Correa, otros de por aquí cerca también. El poder que han tenido es una adicción que quieren volverlo a recuperar en alguna forma. Es una adicción el poder. No es para hacer bien, no para trabajar por el bien del pueblo, sino la egolatría personal de verse en el espejo y decir, yo soy todopoderoso, puedo callar al que me critica, y para eso tengo herramientas que mis amigos me ayudarán a jugar. Herramientas para callar a la gente, o por lo menos amedrentarla, que tengan miedo. Claro, y yo, por ejemplo, cuando leo el Código de la Democracia y escucho a algunos que están en contienda electoral, principalmente a los ideólogos del socialismo del siglo XXI, es que el plan, el proyecto es este, y el proyecto es el que tiene que estar allí. Y yo me consulto y digo, y reflexiono, ¿cuál proyecto? El proyecto no es constitución. La Constitución de Montecristi, en lo personal a mí no me gusta, porque esa fue hecha de una forma dictatorial. Las constituciones son acuerdos sociales, Es cierto. que nos ponemos de acuerdo entre ustedes, todo el mundo, sin necesidad de ser expertos en temas jurídicos, sino ponernos de acuerdo. Galo, yo te saludo como Galo Aguirre Montero, ciudadano de la provincia de Loja, yo también te saludo como Pablo San Martín, igual nos respetamos, queremos hablar de política, estos son los límites que vamos a tener. Esos son los acuerdos que se ponen en norma. Exactamente. La base es el respeto mutuo, ¿no? El Exactamente. respeto, por equivocado que esté la persona que esté al frente mío, yo respeto su forma de pensar, así como aspiro que él respete la forma de pensar mía. Y redactamos esa norma, que es la que nos va a regir y Pero nos va a mira, conducir. por eso digo memoria, ¿dónde estás? La constituyente, ¿qué pasó? ¿Por qué renunció Acosta? Por desacuerdo. ¿Qué pasó? Vino el Corcho Cordero, que ha sido el tapahuecos de tantas cosas. Pero mira, ¿qué pasó? Acosta dijo después que en la Constitución constan artículos que nunca fueron tratados ni aprobados. Pero yo lo escuché hace unos pocos meses, unos 2 o 3 meses atrás, cuando hablaban sobre el tema constituyente, Sí. y el presidente Noboa dijo, esa constitución no va porque es lesiva. Dijo, la Constitución de Montecristi es lo mejor que se ha hecho, el señor Acosta. Entonces el arma y el espíritu de ser socialista e ideólogo nunca va a desaparecer de la mente y de la parte interna e incluso de las vísceras de ellos. Es que es lo malo, ¿no? Yo recuerdo cuando el señor Patiño era director del partido Movimiento, que sea Alianza País, vino acá y estaban las primarias para candidatos a asambleístas, y había un listado de 12, 15 sería. Bueno, y le dijeron, algún periodista le cuestionó la calidad de muchos de los precandidatos. Dijo, hermano, no te preocupes, si nosotros no necesitamos en la asamblea gente que vaya a pensar. Eso dijo. No necesitamos gente que vaya a pensar. ¿Para qué? Solamente que alcen la Nosotros mano. ya le damos pensando. Ya. Que alcen la mano, es todo. Así es. Mi estimado Galo, creo que estamos sobre el tiempo. Hemos llegado a la parte final de expresión política. Bueno, yo he preguntado en una conversación coloquial entre dos ciudadanos qué es lo que pensamos de la vida política en este momento del Ecuador y consultar algunas cosas que están dentro de la vida de la República y que las hemos alejado o las han apartado intencionalmente. Pero hay que traer a la memoria, por ejemplo, como el tema
de que fueron héroes los policías cuando detuvieron a 29 de Saraguro. A los delincuentes. Claro, el 30 de septiembre, las carreteras, los hospitales, la educación, cómo fue destruida. Hay que traer a la memoria. Hay que traer también por qué la base de la Manta la sacaron, porque es necesario fuerza internacional en el Ecuador. Y nuestra soberanía, ¿por qué no, no es cierto? No hicimos valer nuestros derechos de soberanía y entregamos todos los puertos a manos extranjeras. Ajá. Y también son conceptos de soberanía, ¿no? Yo por esto digo, Pablo, lo importante como medio de comunicación, ustedes que lo hacen tan bien, yo no me cansaré hasta el último día de decir, señores, no olvidemos que nuestra única herramienta es el voto. Acudamos a votar. Utilicemos bien esa herramienta, que me da pereza, que está haciendo frío, hagamos un poquito de sacrificio, aunque no tengas obligación por la edad, digamos, de votar, hagamos un sacrificio, un deber cívico, vayamos a consignar nuestro voto. Mi estimado Galo, ¿por qué la vehemencia mía y a lo mejor la tuya también? ¿En qué sentido? Prefiero batallar, pelear con ideas, incluso ir a así esté lloviendo, el frío más atroz en ese proceso eleccionario, me pondré algún abrigo para ir a depositar el voto, porque prefiero en democracia solucionar los problemas del Ecuador y no el día de mañana enfrentarnos a bala para solucionar o decir esto está bien y esto está mal. No dejemos esa carga para las futuras generaciones. Seamos responsables el día de hoy. Este es nuestro deber. Es la verdad, por eso digo, ese es nuestro deber. Yo por eso vuelvo, insisto, la Constitución consagra derechos, pero también deberes. Y entre esos deberes está esta obligación cívica que tenemos de votar. Aunque estés jubilado, aunque ya no tengas obligación legal, anda a votar, por favor, sé corresponsable del gobierno que nos queremos dar. Una situación que se ha presentado ahora que nunca se había dado, ¿no? Esta polarización. Sí, pues señor. Realmente es momento de reflexionar, de pensar. Yo por eso usar nuestra memoria, tararán, tan, tan. ¿Queremos volver a vivir lo que ya vivimos o queremos una nueva oportunidad dentro de otro esquema completamente diferente? Hay una película interesante por lo que dijiste tú, mi estimado Galo, ya así estemos jubilados con años encima y a lo mejor no sea obligatorio. Hay una película que está basada en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, en la cual una persona adulta, a dos jóvenes que estaban en la revolución, en las trincheras, en las barracas de la Revolución Francesa, el novio de la hija de aquel personaje cayó herido y la muchacha se desesperaba y el anciano, una persona ya adulta, tuvo que salir de su tranquilidad y movilizarse para ayudarle a su nieta, creo era, a salvarlo y socorrerlo al enamorado. Acá tenemos que hacer lo mismo. Si somos, por más que podamos o estemos impedidos de movilizarnos, hagamos el esfuerzo. Hagamos un esfuerzo, sí, pero digo, hagamos un esfuerzo. Cumplamos con esta obligación cívica y moral, ¿no? Que tenemos de ser parte de. No, lo más fácil es, no, yo miro para otro lado, o yo voy y pago la multa después, para que me den ese papel. No es la multa. No es así. Hay que ser valientes. Hay que tener conciencia cívica de saber que estamos en una circunstancia pues, ya demasiado decisiva para el futuro del país. Nosotros ya nos iremos mañana o pasado. Eso es lo que queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es lo que debemos reflexionar, ¿no? De lo que debemos reflexionar. ¿Por qué? Las experiencias que hemos vivido, ¿queremos repetirlas o queremos cambiar? Yo me acuerdo cuando se hizo el plantón aquí en Loja de la libertad de expresión, que en aquella ocasión yo era el presidente del Colegio de Periodistas y me tocó armar todo eso y algunos patriotas se unieron a eso, de los medios. Hicimos ese plantón y hubieron conocidos, algunos que eran comunicadores, entre comillas, nos fotografiaban. Para que vean quiénes eran los protestantes. Y los informes a la CENAIN a la hora siguiente.
sabemos oye, de esas. ¿recuerdas las oficinas que había en la gobernación Claro. para reportar diariamente? era en la un- gobernación claro, así era. Era Para todo un piso al casi. gran banco de información que había arriba, donde nos tenían ya identificados Claro. a todos. Con fotografías, con todo. Así era. Entonces lo que tú mencionas, por ejemplo, fíjate, los mismos colegas, Sí. puta, No, y me saludan algunos de ellos y dice, Pablo, esto, este otro. ¿Qué crees que yo hago? Solamente los veo por cortesía. O sea, lo cortés no quita así lo es. valiente, pero confianza, para nada. No, y así es, ¿no? Lamentablemente hay personas que se venden, ¿no? Pues prima la Sí. mentalidad estomacal Quien sobre todos los defiende principios. eso es porque le gusta eso. Así es. Mi estimado Galo, un gusto haberte visto Muchas a los gracias, Pablo. tiempos y haber conversado. Sí, ya sabes las veces que quieras, en realidad yo estoy dispuesto, No, porque y las veces que nunca quieras, ven aquí tratamos nomás. de hacer daño a nadie, No. nunca tratamos, sino de influenciar. Pero sí es bueno pensar en voz alta a veces estas cosas para hacer conciencia y conciencia cívica de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Muchas gracias, Pablo Lindon. Un buen día y a todos los amigos que nos escuchan. Perfectamente, perfectamente. Gracias. El ingeniero Galo Aguirre Montero estuvo aquí en Expresión Política. Él fue exdiputado de la República del Ecuador y también es un gran analista político. Con él hemos dialogado, hemos preguntado cosas coloquiales, no temas profundos, pero sí coloquiales de lo que es la vida de los ciudadanos en la República del Ecuador el día de hoy. A ustedes, gracias por la gentileza de habernos permitido ingresar a sus hogares y escuchar esta tertulia que le hemos desarrollado con un distinguido amigo, Galo Aguirre Montero. Vamos a la parte final.